Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante, a veces escandaloso, pero siempre entretenido mundo del espectáculo turco. Tenemos un tema que ha generado revuelo, para ser honestos, muchísimas risas y hasta memes. Vamos a hablar de algo que sucedió recientemente y que ha capturado la atención de todos los fans de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que la divertida y espontánea reacción de Demet ante una pregunta bastante peculiar sobre los supuestos músculos de su colega y expareja, Can Yaman, se ha convertido en un fenómeno. Si eres fan de estas dos estrellas, si te encanta el cotilleo ligero aderezado con reacciones humanas auténticas y genuinas, o simplemente disfrutas de un buen momento de entretenimiento, quédate conmigo porque esto se pone bueno y mucho. Antes de empezar a desgranar todo este drama y las carcajadas, si aún no lo has hecho, te animo muchísimo, de verdad, a que te suscribas a nuestro canal. Es la mejor manera de asegurarte de no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, análisis profundos y, por supuesto, momentos como este que nos sacan una sonrisa y nos recuerdan la humanidad detrás de los focos. Así que, ¿qué pasó exactamente? Pues resulta que Demet Özdemir, esa actriz deslumbrante que hemos visto brillar en tantas producciones exitosas y que nos ha conquistado con su talento y carisma, estuvo recientemente en un evento social. Como suele ocurrir en estos casos, los paparazzi y los periodistas estaban al acecho con sus cámaras listas y sus preguntas preparadas, esperando obtener alguna declaración jugosa o al menos interesante. La pregunta que le lanzaron a Demet Özdemir, sin embargo, no fue una cualquiera. Olvídense de preguntar sobre su próximo proyecto, su vida personal en términos generales, o algo relacionado con su brillante carrera. No, esta vez, la audacia los llevó a hacerle una pregunta que sinceramente sonaba un poco directa, e incluso podría decirse que un poco aleatoria. Le preguntaron sobre los músculos de Can Yaman. Sí, has oído bien. No sobre su talento actoral, no sobre su carisma magnético en pantalla, no sobre los proyectos que compartieron, sino específicamente sobre su físico, sobre sus músculos. Y la reacción de Demet fue, para usar una palabra, inolvidable. Imaginen la escena, Demet con esa elegancia natural que tanto la caracteriza, esa aura de estrella que la envuelve, se encuentra rodeada de flashes cegadores y el clamor de los micrófonos. De repente, en medio de todo ese ajetreo mediático, le cae esta pregunta inesperada, una que rompe con la habitual rutina de entrevistas. Y aquí es donde la magia sucede. En lugar de ponerse seria, de mostrarse incómoda por la intrusión en un tema tan particular, o de evadir la pregunta con evasivas diplomáticas, Demet Özdemir soltó una carcajada. Y no una risita discreta y contenida, ¿o no? Fue una carcajada de esas genuinas, de esas que te hacen contagiarte de la alegría, de esas que resuenan en el alma. Fue un rofle en toda regla, como diríamos en internet, es decir, rolling on the floor laughing, rodando por el suelo de la risa. La forma en que reaccionó demostró una gran espontaneidad, una frescura digna de aplaudir y, me atrevería a decir, un sentido del humor excepcional ante una pregunta que muchos otros podrían haber considerado un poco burda, inapropiada o simplemente extraña. Fue un momento puro, sin filtros, y eso es lo que lo hizo tan especial y viral. Podemos interpretar esta reacción de Demet de varias maneras, y todas ellas son fascinantes. Por un lado, esta carcajada desbordante muestra la personalidad desinhibida y alegre de Demet Özdemir. No se dejó afectar por la pregunta, no se sintió atrapada en la situación, sino que la tomó con ligereza, con ese toque de picardía y buen humor que tanto nos gusta de ella. Es como si su reacción dijera en silencio, ¿en serio? ¿De eso me van a preguntar ahora? ¿Qué cosas? Y su risa fue la respuesta más elocuente y honesta. Demostró que a pesar de ser una figura pública constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público, tiene la capacidad de reírse de sí misma y de las situaciones un poco absurdas que a veces surgen en el ojo público. Es una cualidad muy valiosa, la de poder encontrar el humor en lo cotidiano, incluso cuando eres el centro de atención. Por otro lado, esta pregunta específica y la reacción de Demet nos hacen reflexionar sobre la constante atención que reciben las figuras públicas, especialmente las mujeres, sobre su físico. A menudo, la industria del entretenimiento y los medios ponen un énfasis desmedido en la apariencia, en los cuerpos tonificados, en si cumplen o no con ciertos estándares de belleza impuestos.
Y aquí la pregunta sobre los músculos de Kanyaman, sin ningún contexto específico relacionado con su carrera o con algún proyecto en particular, suena casi como una pregunta sacada directamente de una telenovela barata o de un foro de fans particularmente obsesionado. Demet, al reaccionar con una carcajada, quizás también estaba reconociendo la comicidad inherente de la situación, la trivialidad de centrarse en algo tan concreto y físico cuando hay tantas otras cosas más interesantes, profundas y significativas que comentar sobre una persona o su carrera. Y por supuesto, no podemos olvidar el contexto histórico que une a Demet Özdemir y Kanyaman. Compartieron pantalla en la exitosa y querida serie Erkencikus, y su química en ese entonces fue tan palpable, tan eléctrica, que muchos fans esperaban, e incluso deseaban, que su relación trascendiera la ficción para convertirse en una historia de amor real. Si bien su relación romántica fue un tema de conversación muy sonado y seguido en su momento, con todos los altibajos que implican las relaciones de celebridades, parece que Demet ahora maneja estas preguntas relacionadas con él con una actitud mucho más relajada, madura y francamente hasta divertida. Su rofl ante la pregunta de los músculos de Kanyaman es, en sí mismo, una declaración sutil pero poderosa. Es como si estuviera diciendo, de una manera muy diplomática y a la vez contundente, ya pasamos por esa etapa, ya hablamos de todo eso, ahora vayamos a lo interesante, a lo que realmente importa. O quizás, y esta es la belleza de las reacciones auténticas, simplemente le pareció una pregunta graciosa, un poco fuera de lugar, y su risa fue la respuesta más honesta y genuina que podía ofrecer en ese momento. ¿Qué podemos aprender de este simpático incidente? Pues varias cosas, y todas ellas enriquecedoras. Primero, que incluso las estrellas más glamorosas, las que vemos en las alfombras rojas y en las portadas de revistas, tienen momentos de espontaneidad y humor genuino. Son seres humanos, al fin y al cabo, con su propia forma de procesar las situaciones. Segundo, que la forma en que manejamos las preguntas inesperadas, las un poco incómodas o incluso las francamente extrañas, dice mucho de nuestra personalidad, de nuestra inteligencia emocional y de nuestra capacidad para adaptarnos. Y tercero, y quizás lo más importante, que a veces, una buena carcajada es la mejor respuesta. Demet Özdemir, con su reacción sincera y liberadora, nos recordó la importancia de no tomarnos todo demasiado en serio, de encontrar el lado divertido incluso en las situaciones más mediáticas y, en ocasiones, un poco absurdas. Además, esta anécdota nos da pie a reflexionar sobre la compleja relación entre los actores y su público. Los fans, por naturaleza, quieren saber más, quieren conectar, quieren sentir que conocen a sus ídolos. Y a veces, esa curiosidad se traduce en preguntas que pueden volverse un poco invasivas, personales o extrañas. La habilidad de Demet para navegar estas situaciones con gracia, con elegancia y sobre todo con humor, es admirable. No se sintió obligada a dar una respuesta seria y elaborada, a entrar en detalles o a justificar nada. Simplemente se rió y eso es perfectamente válido y, en este caso, tremendamente efectivo. Su risa fue un escudo, una forma de defensa humorística que desarmó la situación y la convirtió en algo positivo. Ahora, si nos ponemos un poco más analíticos, esta reacción de Demet Özdemir podría interpretarse de varias maneras. Podría ser vista como una forma sutil de poner distancia. Al reaccionar con humor, casi como si la pregunta fuera absurda, ante una pregunta sobre los atributos físicos de su expareja y colega, Demet podría estar indicando, sin decirlo explícitamente, que esos temas ya no son relevantes para ella, que pertenecen al pasado, o que prefiere mantener su vida privada, sus relaciones pasadas y presentes, separadas del circo mediático. Es una forma elegante y muy inteligente de decir, eso ya pasó, ya no es mi presente, ahora estoy en otra etapa de mi vida y mi carrera, y prefiero centrarme en eso. Y es un derecho completamente suyo, uno que ha defendido con su carisma y su profesionalidad. Lo que sí está claro, más allá de cualquier interpretación, es que Demet Özdemir demostró una vez más por qué es una de las actrices más queridas y respetadas del momento en Turquía y en el mundo. No solo por su talento actoral, que es innegable y la ha llevado a protagonizar éxitos, sino por su carisma natural, su autenticidad y su capacidad para conectar con el público de una manera genuina. Su risa ante la pregunta sobre los músculos de Kanyaman se volvió viral en redes sociales en cuestión de horas, generando una avalancha de memes, comentarios ingeniosos y, por supuesto, un debate amistoso entre sus seguidores y los fans de ambas estrellas. Algunos aplaudieron su reacción, otros comentaron sobre la extraña y hasta innecesaria pregunta de los periodistas, y otros más se divirtieron con la idea de la química que, según ellos, aún p.
Podría existir entre ambos, aunque sea solo en el plano de las anécdotas divertidas. Y es que, seamos honestos, la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus fue algo realmente especial. Su química en pantalla era tan palpable, tan creíble, que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiendo la serie en un fenómeno global. Por eso, aunque ahora su relación romántica sea solo un recuerdo, una etapa superada, los fans siguen atentos a cualquier cruce, mención o interacción entre ellos. La pregunta sobre los músculos de Can Yaman, aunque pueda sonar superficial y un poco frívola, es en el fondo una forma para muchos seguidores de mantener viva esa conexión, de recordar la magia que compartieron en pantalla. Y la respuesta de Demet, un rofl contagioso, encapsula perfectamente la sensación de que quizás esa etapa ya está en el pasado, se vive con distancia y humor, y ahora solo queda la anécdota divertida, el recuerdo entrañable de una época. En resumen, el vídeo de hoy se centró en la hilarious y espontánea reacción de Demet Özdemir ante una pregunta inesperada y francamente peculiar sobre los músculos de su ex colega y CEO estrella, Can Yaman. Hemos visto cómo esta anécdota aparentemente trivial nos permite reflexionar sobre varios aspectos importantes: la constante atención mediática que reciben las figuras públicas, la importancia fundamental del humor y la autenticidad en la vida, y la forma en que los actores navegan las preguntas intrusivas y a veces incómodas que les lanzan los medios. Demet, con su genuina y contagiosa carcajada, no solo nos sacó una sonrisa y nos regaló un momento de entretenimiento ligero, sino que también nos recordó, de una manera muy efectiva, que es válido, e incluso saludable, tomarnos las cosas con ligereza y reírnos de las situaciones un poco absurdas que a veces nos presenta la vida, especialmente cuando se vive bajo los focos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por dedicar su tiempo a esta divertida noticia. Espero de corazón que hayan disfrutado de este momento de entretenimiento, de reflexión y, sobre todo, de esa chispa de humanidad que Demet Özdemir nos ha regalado. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta reacción de Demet Özdemir. ¿Les pareció simplemente graciosa? ¿Creen que la pregunta de los periodistas fue un poco inapropiada o fuera de lugar? ¿O simplemente les divirtió la espontaneidad y el sentido del humor de la actriz al enfrentarse a algo tan particular? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y crear una comunidad activa y participativa. Y por supuesto, si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos, y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que tengan un día maravilloso.